En este curso vamos a ver cómo podemos crear familias y subfamilias de artículos en el GESLAN RP. Se va a hacer siempre desde aquí, desde maestros, tablas generales y aquí tenemos las familias y subfamilias. ¿Vale? Familias y subfamilias. ¿En qué consiste? Pues será como podremos clasificar los artículos. Habrá una más general que serán las familias y dentro de cada familia de artículos podremos crear distintas subfamilias. ¿Vale? Será un esquema como de un árbol. ¿Vale? Tendremos una primera clasificación en familias y después dentro de cada una de ellas pues podemos crear las distintas subfamilias. No es obligatorio clasificar los artículos, salvo que trabajemos con propiedades, que ya veremos en sucesivos tutoriales en qué consisten las propiedades. Vale, podemos crear un artículo, vamos aquí por ejemplo, mantenimiento de artículos, perfectamente puedo crear un artículo, ejemplo, y crear este artículo sin ninguna familia ni tampoco su familia. Voy a dejar guardarlo, darlo de alta en el almacén, trabajar con él. Vale, pero no es recomendable. Siempre recomendamos clasificar los artículos, porque va a haber después muchas funcionalidades que nos serán muchísimo más útiles los artículos clasificados en familias y subfamilias. Por ejemplo, aquí ya sin irme a otra ventana, tenemos la revisión de precios, ¿vale? Los artículos. ¿Qué hago aquí? Pues hacer incrementos masivos en los precios de los artículos. ¿Vale? Si yo los tengo clasificados por familias o subfamilias, pues mejor me resulta interesante hacer esta revisión de precios masivamente. Es decir, todos los artículos de una subfamilia, imaginaos que sois una tienda, pues todas las bebidas le practico un incremento porcentual o bien un importe fijo de 1 euro, 50 céntimos, 20 céntimos, lo que queramos. Si no tenemos esas clasificaciones, pues vamos a estar más limitados. Por ejemplo, en cuanto a esta revisión de precios. Si el proveedor nos sube en un determinado tipo de artículos el precio, pues nosotros en esa familia o subfamilia podemos subirla en esta revisión de precios masivamente. Si no, tendríamos que ir uno a uno. Esto sería una primera utilidad de tenerlos clasificados. Después también, otra muy importante, es a nivel de informes. Por ejemplo, un informe que se utiliza mucho en el GESLAN RP es este de movimiento de artículos. Pues yo aquí voy a poder ver los movimientos, entradas y salidas de un artículo, compras, ventas que hice, ¿vale? Todo el seguimiento de esos movimientos de artículos entre fechas, también lo puedo hacer por familias o subfamilias. O sacar otros tipos de informes, pues por ejemplo puede ser, ¿vale? Aquí un listado gráfico de ventas. Yo puedo sacar gráficos de las ventas de los distintos artículos que he realizado en mi negocio. Y me puede interesar en cualquier momento pues sacarlo a nivel de familia o subfamilia, o comparativos, o márgenes, ¿vale? Quiero ver los márgenes que tuve en una determinada gama de producto, en una familia o subfamilia. ¿Vale? Por eso siempre os recomendamos hacer esta clasificación. Es importante pararse y clasificar bien los artículos, porque nos va a ser muy útil después en el día a día de nuestro negocio. Otra cosa, sí que sería obligatorio, ¿vale? Insisto, en el caso de que tengamos propiedades, pues artículos tipo, talla y color, ¿vale? Artículos, pues por ejemplo, si es una tienda de ropa, que nuestro artículo pueda tener distintos tallas y colores, ¿vale? Ahí sí que sería obligatorio que tengan familia y subfamilia. Pues como comentaba al principio, tenemos aquí en maestros tablas generales. Primero crearemos las familias. Vale, algunas vienen creadas. Si vais aquí a buscar, os van a aparecer estas tres que no se pueden eliminar. Vale, vienen creados con la base de datos, los dejamos ahí. La codificación, pues si le damos aquí al más, nos va a proponer el código 1. Decimos que no. Yo aquí a veces recomiendo, vale, puede ser alfanumérico, siempre aquí tenemos hasta tres números o letras. Yo aquí recomiendo a lo mejor, pues poner, si os resulta cómodo, en vez de ponerle números o que el programa proponga números, ponerle vosotros letras. Pues por ejemplo, imaginaos que somos esa tienda que decíamos antes. Pues Ali, por ejemplo, alimentación. Vale, que tenemos una familia de productos que son alimentación. Vale. Aparte del nombre de las familias, aquí podemos indicar cuentas contables de venta y de compra distintas para esta familia. ¿Qué queremos decir con esto? Imaginaos, si hacemos el enlace con la contabilidad de A3 Software, ¿vale? La A3Com, por ejemplo, la A3 Eco, ¿vale? Mandamos nuestro fichero a nuestra asesoría
o bien nosotros lo tenemos instalado en local, en nuestras oficinas, ¿vale? Admite los dos tipos de funcionamiento. Bien, pues si yo aquí, por la naturaleza de los artículos que están incluidos en esta familia, necesitan un tratamiento contable distinto, necesito o quiero llevarlos yo para tener separados en la contabilidad en unas cuentas de ingresos y de gastos distintas, pues puedo hacerlo aquí. ¿Vale? ¿Qué hará con esto el programa? Que lo llevará siempre que sea una compra en alguna línea, compremos un artículo que esté incluido dentro de esta familia, pues lo llevará siempre a esta cuenta de gastos y de compras, vale, perdón, de gastos y de ventas que yo tengo aquí. Si no, las llevará a las que están por defecto puestas en la aplicación, ¿vale? En la configuración en general. Vale, pues lo guardo, aquí una búsqueda, ya nos aparece. Alimentación. Por ejemplo, otra, pues bebidas, lo que sea, ¿vale? Vamos creando nuestras, siempre tres, ¿vale? Siempre tres letras o números, o la combinación de ambos. Una vez que le doy a Intro, ya me dice que no existe si deseo darlo de alta. Digo que sí, bebidas, por ejemplo. Vale, tendríamos creadas nuestras familias. Pues ahora iríamos con las subfamilias. Vamos de nuevo aquí, maestros, tablas generales, y vamos aquí a las subfamilias. Poquitos más datos vamos a cubrir aquí. Lo mismo que decía antes, aquí solo la única diferencia con las familias en cuanto a codificación es que admite 4 letras o números, o la combinación de ambos. Pues vamos a crear, por ejemplo, refrescos. Vamos a crear los refrescos. Le doy a intro y ya me dice que no existe si quiero darla de alta. Pues, por ejemplo, aquí, descripción, refrescos. Y ojo aquí, aquí sí que indicarle a qué familia pertenece. Pues en este caso el de las bebidas. ¿Os fijáis por qué os decía que haces más cómodo lo de las letras? Porque aquí ya nos las vamos a saber casi de memoria. Si no me puedo desplazar por aquí con las flechas de desplazamiento de mi teclado e ir bajo. Pues aquí bebidas. Lo mismo que decíamos antes, para las familias también lo podemos hacer para las subfamilias. A lo mejor los artículos que tenemos dentro de esta subfamilia quiero separarlos en la contabilidad en distintas cuentas que los de otras subfamilias, o bien por la naturaleza del artículo tengo la obligación de hacerlo. Pues imaginaos que fuera una cuenta de servicios, ¿vale? Que aquí dentro está su familia, incluyera servicios. Pues en vez de unas 700 tendría que ser unas 705, ¿vale? Para los servicios que preste yo. Y después tenemos aquí este recuadro que sería donde añadiríamos las propiedades. Vamos a ver en un tutorial, aparte de este, cómo se crean las distintas propiedades. Aquí sería donde indicaríamos a los artículos que tienen talla, color, distintas propiedades, por ejemplo, distintos tamaños. Vale, imaginaos, por ejemplo, que tenemos refrescos que pueden ser en bote, que pueden ser en botella de 1,5 litros, de 2 litros, de 1 litro. Pues para eso crearemos las propiedades. Vale, insisto que si tenéis artículos de este tipo, vale, que dentro de un artículo no sea de características homogéneas y pueda tener distintas características tipo talla, color, capacidad, pulgadas de la pantalla, lo que sea. Vale, pues os remito a que visualicéis el vídeo formativo sobre las propiedades y ahí se os explicará con todo detalle cómo se crean estas propiedades y cómo se asocian a las subfamilias. Otra posible subfamilia, pues por ejemplo, no sé, pues vamos a poner por ejemplo lácteos. Lácteos. Vale, lo metemos si quieres pues dentro de las bebidas, por ejemplo. Vale, también veremos otro tipo de propiedades, ahora que puse ese ejemplo de los lácteos, que son los que llevan trazabilidad. Eso también lo haremos a través de las propiedades. Vale, crearemos una propiedad que va a ser para controlar los lotes, por ejemplo en alimentación. ¿Vale? Lo veremos en un correspondiente, en un vídeo distinto donde explicaremos cómo se crean, ¿vale? Cómo se crean los lotes, esos valores que van a ser dinámicos, ¿vale? No van a ser unos valores fijos como pueden ser las tallas, por ejemplo. ¿Vale? Y así iremos creando nuestras distintas subfamilias. ¿Vale? Pues otro puede ser, por ejemplo, carne, por ejemplo,
que lo crearíamos pues en esta otra familia, alimentación. Vale, esto sería como crearíamos las familias y subfamilias en el GESLAN RP.